Bueno, pues lo que vamos a platicar ahora es meramente una introducción general a lo que es UML. Sí, no voy a entrar en detalle en el lenguaje, porque lo van a ver en otra materia. Sin embargo, por si tienen curiosidad, les voy a dejar disponible un material de un curso que hice. No abarca todos los diagramas, pero abarca los que más se utilizan en mi experiencia y en el trabajo que he hecho en los métodos ágiles, que incluye, primero habla de requisitos, el curso, primero especificación de requisitos, el siguiente tema es diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de actividad, y termina con un ejercicio. Si lo quieren hacer, adelante. En la tarde al ratito les doy acceso, ¿sale? Por si quieren leer más de UML, se los dejo opcional. Hoy nada más quiero hacer una panorámica. Entonces aquí la pregunta que les hacía ayer, ¿todos conocen UML? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo usan? ¿No? Algunas clases. ¿Tú? Algunos diagramas. Sí, ¿qué diagramas usas tú? Casos de uso y clases. Ok, ¿y tú, Saúl? ¿Casos de uso? ¿Por qué no usan UML? Cuéntenme, no es regaño, es curiosidad. O sea, los que lo conocen y no lo usan, ¿por qué no lo usan? ¿Qué creen que le hace? Bueno, ¿por qué no lo usan? Bueno, yo sí lo llegué a utilizar, pero por eso que antes, y ahorita ya, ya no es necesario. Pero digamos que tanto así que me ha gustado cuando lo tenía que utilizar. Ajá. Y digamos, y como alternativa al UML para diseñar un sistema, que usan. Tú, por ejemplo, en el trabajo que haces, o sea, si van a diseñar un sistema, o sea, ¿cómo lo plasman así para que lo entienda el equipo? Bueno, es que se hace un modelado y luego, se hace junto con el modelado, se hace un story mapping y luego, igual ya se pasan a historias. ¿A historias de usuario? Ajá, y ya en las historias de usuario ya se complementa más. ¿Y usan algún diagrama que gráficamente represente? Sí, el modelo de proceso. Ajá, ok, no, está bien. O sea, usan tipo BPMN a lo mejor. Sí, BPMN, ok, en lugar de UML. No, y es pregunta, o sea, realmente cuando nace UML, ya vamos a hablar de la importancia y sus orígenes. Cuando nace UML, o sea, nace para proveer un lenguaje común. Como dice, esa frase se la escuché la primera vez de manera muy relevante y que me causó impacto al doctor Ángel Jordán, el fundador del Software Engineering Institute, en una charla que dio hace unos 10 años, la primera vez que estuve con él, y él hablaba así, y lo dijo en inglés: software is everywhere, ¿no? O sea, hace 10 años, estoy hablando de 2006, tener un smartphone, para que todo el mundo tuviera un smartphone era algo impensable, que eran carísimos, ¿no? O sea, y los smartphones de la época pues eran más bien basados en Palm, ¿no? La Palm Treo, me acuerdo que era una muy chida, era teléfono y Palm. Los dispositivos con Windows Mobile. Se empezaba a hablar mucho de la medicina. Yo recuerdo que estaba estudiando en España y pues yo usaba mucho Skype, ¿no? Para hablar con la familia, con mi esposa. Y bueno, el software se usa en tantos dominios tan diferentes. O sea, no es lo mismo el software para platicar con la familia, que si estás hablando con tu papá, tu mamá, con tu abuela, y se corta, pues no hay bronca, ¿no? Pues agarras el teléfono y sigues hablando. Aquí si estás haciendo un sistema, por ejemplo, que va a asistir a unos médicos en una cirugía, y si falla, pues tacaño, ¿verdad? O lo que es telemedicina, ¿no? Que tienes al médico experto por videoconferencia, o sea, eso no puede fallar. Entonces, bueno, las aplicaciones del software son bien diversas. Yo creo que esto lo saben, no los tengo que convencer. Sin embargo, o sea, cada quien habla su idioma, o sea, y hay industria como la aeroespacial o la automotriz, que está un coche
y un avión, donde las especificaciones tienen que ser claras y precisas, sobre todo porque son industrias donde trabaja gente de varios idiomas, ¿no? Entornos multiculturales. Entonces UML nace como una propuesta de tener un lenguaje común, o sea, de qué forma puedo representar un sistema de tal forma que da igual si tú hablas chino, si hablas español, si hablas malayo, si hablas árabe, ¿no? Veas el diagrama y entiendas de qué se trata, ¿verdad? Para eso nace UML básicamente. Y por otro lado, para intentar reducir la ambigüedad que tiene el lenguaje natural, ¿verdad? Mismo en español, o sea, aquí en México, por ejemplo, si digo la palabra virote, todo el mundo se puede imaginar algo, ¿verdad? Alguien se imagina un pan, alguien se imagina cualquier otra cosa. En mi tierra un virote es un bolillo, un pan, ¿no? En Sonora. Entonces, el lenguaje natural es muy ambiguo y es propenso a errores. Entonces, por eso nace UML. Poéticamente es bien bonito, ¿verdad? O sea, para mí, el problema con UML es cuando la ingeniería del software lo empezó a casar con métodos de desarrollo. No, si usas Ruby, tienes que usar UML. Si usas Agile, no uses nada, una servilleta, vale, ¿no? Y un diagrama cucho. No es verdad, o sea, yo por ejemplo, que decías, los diagramas de casos de uso, yo personalmente los utilizo como herramienta de venta, ¿no? O sea, cuando estoy con un cliente y quiero en una reunión de trabajo, para digamos, entender sus requisitos, lo primero que hago muchas veces es un diagrama de casos de uso, porque es una técnica que conozco bien y se me hace fácil, o sea, pintar las bolas, ¿no? Y los muñequitos de palitos, que una vez mi esposa me dijo, ahí están jugando, que hacen con esos muñecos, cuando también me conocía de esto, y rápido le entiende un cliente, pues, o como dice Karina, con un diagrama de procesos, o sea, con un diagrama BPMN también se explica muy bien. Pero así, grosso modo, a mí el diagrama de casos de uso me gusta mucho, por ejemplo. Y da igual que la solución termine en un software o no, porque a veces es un simple servicio de consultoría, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Entonces, pero bueno, UML nace con eso, como un lenguaje común, porque el software cada vez se industrializa más, o sea, cada vez hay software en más y más componentes y partes de nuestra vida. Entonces, así como tú te subes un coche y lo enciendes y estás confiado que va a encender, ¿cierto? O sea, no te pones a pensar en todo el proceso de combustión y sobre todo un coche nuevo, o sea, ya de cualquier gama, pues un coche barato, o sea, trae el foquito que si le falta aceite se va a prender. Pero y muchas detrás de eso hay software, entonces tiene que ser software muy preciso, ¿verdad? Que se tiene que diseñar con el rigor y la formalidad con la que se construye un puente y no se va a caer, ¿verdad? Como con la que, no sé, se construyeron los acueductos en el Imperio Romano y ahí siguen después de miles de años, ¿verdad? Aún nos falta en el software para llegar a eso, la verdad. Pero bueno, luego cuando aparecen los métodos ágiles, bueno, cuando nace UML no existían como tal los métodos ágiles, ¿no? Principalmente. Por allá del año, me acuerdo, hago memoria, 98, como en el año 2000, 99-2000, empieza a tomar auge, o sea, 16 años, los métodos ágiles. Yo recuerdo que lo primero que aprendí fue Extreme Programming, y me hablaban de una cosa rara que se llamaba UML, y eso detona que nazca la versión 2.0, con la cual se pretende agilizar más el proceso de los diagramas, y en la versión 1.0 de UML los diagramas estaban como muy casados unos con otros. Era, si quieres hacer un diagrama de secuencia, hay que ser el de clases, si no, no puedes hacer. Hoy en día puedes hacerlo y no hay bronca, ¿no? O sea, es muy flexible. O el diagrama de estados, por ejemplo, se incorpora en UML 2.0 el diagrama, ahora lo vamos a ver, el diagrama de transición de estados, o sea, que se usa en matemáticas discretas para hacer autómatas y estas cosas, para, por ejemplo, modelar el estado de una clase. Es bien interesante. Entonces, bueno, se dotó de más herramientas. En la práctica hay algunas encuestas hechas a la industria del software, sobre todo a pymes, que es el 80% de la industria en el mundo, sobre si usan UML y no, y la encuesta refleja lo que ustedes acaban de comentar.
nadie lo usa, o lo usan muy poco, o dependiendo del sector. De manera general se usa poco, y dependiendo del sector, si es una pyme que trabaje para el sector automotriz o aeroespacial, a fuerza usa UML, porque si no, no pasan sus proyectos. Pero bueno, este es esto incluía la versión 1.0 de UML, son todos los diagramas que había, eran 7 diagramas, y tenían como un ciclo de vida, ¿no? Porque la gente que crea UML, uno de apellido Bosch y el otro se me olvida, aparte de crear UML, creó una metodología que era RUP, que era el Unified Process. Luego RUP lo compra UML y le pone el antenombre Rational. Luego por eso viene RUP. Es el Rational Unified Process. El Rational Unified Process intentaba hacer un método de desarrollo ágil, y lo intentaba porque sería muy poco ágil en algunos aspectos, y a lo largo del ciclo de vida te proponía desde el análisis hasta la implementación usar UML. Empezabas en el análisis con los diagramas de casos de uso, ¿sale? Para poder hacer el plasmar los requisitos. Después un diagrama de clases, para continuar con un diagrama de secuencia, un diagrama de actividad, diagrama de colaboración, de componentes y de despliegue, ¿no? Esos eran todos los diagramas. Y RUP, la verdad que yo empecé también a trabajar mucho tiempo con RUP, y me gustaba porque te guiaba, o sea, era muy didáctico, pero ya en la industria pues era muy lento, ¿verdad? Lo mismo que le pasó por ejemplo a PSP. Teóricamente es muy bueno, para la industria militar es maravilloso, pero no todo el mundo trabajamos para la industria militar. Entonces, esa es otra historia. Cuando llega la versión 2.0, se añaden los diagramas que ven en verde, todavía para tratar de especificar más el modelo y el diseño antes de implementarlo. Tenemos, por ejemplo, diagramas como el de estructura de un paquete, ¿no? Los que programan en Java o en C# los habrán visto en cualquier libro, ¿no? Que parecen diagramas de circuitos, ¿no? Con las patitas así, que es señales de entrada, señales de salida, ¿no? Todo esto. El diagrama de máquina de estados también se incorpora en la versión 2.0. El diagrama de tiempos, el diagrama general de interacción. Sí, o sea, son diagramas simplemente para modelar el funcionamiento de un sistema e incluso hacer simulaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hay software de modelado que ustedes, por ejemplo, pueden hacer si hacen todo su diagramado modelado con UML, cuando llegan al diagrama de secuencia, pueden modelar los diferentes escenarios, las llamadas entre objetos. O sea, está muy padre, la verdad. Yo eso lo he visto. Yo nunca lo he hecho en un proyecto en el que haya participado, porque no he participado en proyectos que me lo demanden, pero he visto proyectos de la industria aeronáutica donde eso se hace antes de implementar software, ¿no? O sea, para hacer incluso testing. De hecho, hay una versión de UML que se llama Real Time UML, que es una abstracción de UML para sistemas en tiempo real, y el UML se ejecuta, digamos, y se compila. Hacen el diagrama, lo compilan, o sea, detrás hay código, obviamente, y visualmente ven cómo va fluyendo los datos y todo. Está muy interesante, porque construir un software, montarlo en un satélite y probarlo allá en el espacio está caro, ¿no? Es mucha lana. Entonces, hacer este tipo de cosas, o sea, sí se usa. O sea, si algún día tienen la oportunidad de trabajar en esta industria, verán que es de mucha utilidad, ¿verdad? Yo tuve compañeros cuando estuve haciendo el doctorado que trabajaban en ese sector, y es donde yo lo vi, ¿no? Lo vi en funcionamiento. Y bueno, pues son las dos versiones. La versión más actual creo que ya van por la 2.2 o 2.4, si mal no recuerdo. Y es la que deberían de usar. O sea, aquí sí no pasó como con Python, ¿no? Que está Python 3, pero poca gente lo usa, todo el mundo usa Python 2, o la gran mayoría usa Python 2. Con UML la industria sí, o sea, adoptó UML 2.x, lo voy a llamar, para trabajar. Entonces, finalmente UML es una herramienta, ¿sí?, para diseñar un sistema, ¿sale? Y lo podemos llegar a diseñar hasta el grado de implementación. La pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿hay que hacer todos los diagramas?
mi respuesta es depende del contexto, depende en el caso de lo que vamos a hacer del dominio. Entonces ustedes pueden utilizar UML para delimitar un contexto, que es lo que vamos a platicar hoy, o pueden usar otra cosa, ¿no? O sea, pero bueno, iremos hablando de eso un poco más adelante. Ahora vamos a hablar un poco sobre herramientas de modelado. El UML se puede hacer a mano, ¿no? Las herramientas en un papel, pero bueno, cuando están haciendo sistemas complejos, pues hacerlo en papel, pues ocuparemos una pared, ¿no? Para hacer un diagrama UML. Entonces hay herramientas. Por allá de 2007 hice yo un estudio, pues un estudio personal, porque estaba yo dando clases y entrenamiento de UML a empresas y necesitaba una herramienta. Necesitaba una herramienta porque aparte un requerimiento era de que la gente puede usar lo que quisiera, Linux, Windows o Mac, ¿sí? Y para las pymes pues querían algo open source, ¿no? O de licencia barata. Entonces en aquel momento, platicando con la industria, ¿qué les iba a decir? Y viendo qué había escrito por ahí en la literatura sobre análisis de herramientas de modelado, llegué a la conclusión de que las características de la herramienta ideal deben ser las que ven ahí en la presentación ahora mismo. Primero, la herramienta ideal debe de ser de código abierto. Ojo, no gratis, dije código abierto. ¿Por qué? Porque hay sectores de la industria, por ejemplo la automotriz o la aeroespacial, que yo son las más estrictas que conozco, en las que tienes que tener lo que se llaman perfiles de UML, o sea, un perfil concreto para hacer un diagrama de clases, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, bueno, estas dos industrias, la aeroespacial y la automotriz, son industrias donde hay una cantidad que no se imaginan, incontable, de secretos industriales. Entonces va a haber cosas que yo le quiera personalizar a la herramienta que no puedo compartir con el mundo, y tampoco puedo contratar a alguien para que lo haga. Lo tengo que hacer yo, ¿verdad? O sea, yo como empresa automotriz. Por ejemplo, hay un estándar para el diseño de sistemas automotrices. Para mí el mejor y el más completo es uno que se desarrolló en Alemania, que se llama AUTOSAR, y hay perfiles de UML para AUTOSAR, por ejemplo. Y bueno, código abierto para que tú puedas manipular la herramienta, puedas mejorarla y puedas añadir funcionalidad. No voy a meter más, no voy a enrollarme más. El tipo de licencia es muy importante. Si se va a usar para entrenamiento, mi conclusión es de que si van a dar entrenamiento académico, o incluso profesional sobre UML, o sea, busquen una herramienta que tenga un tipo de licencia, que ya sé que tenga una versión community para que lo use la gente sin costo, porque es una barrera de entrada para usar UML. No, es que están bien caras las herramientas. O que tenga un licenciamiento académico. O sea, para universidades hay algunas empresas, ya cada vez menos desafortunadamente, que te regalan las licencias para cuando vas a dar en una universidad o en un centro de investigación público, o que sea un licenciamiento accesible. Para mí eso es importante. También para mí es importante que una herramienta de UML, o la conclusión a la que llegué, es que se integre con los entornos de desarrollo. En este caso, por ejemplo, una que se usa mucho es Eclipse como entorno de desarrollo, y hay plugins de Eclipse que te incorporan UML. Y hay otras herramientas de modelado UML, como por ejemplo Visual Paradigm, que tiene un plugin para Eclipse, por ejemplo, para Visual Studio. Esto es importante para si estás trabajando en un sector de la industria donde el UML sí importa, entonces tienes que estar verificando que tu código está acorde a lo que está modelado, si no, pues, está mal, ¿no? Es muy importante tener en cuenta qué versión de UML soporta, o sea, que soporte la 2.0, ver qué diagramas de UML soporta. Hay herramientas gratis y de código abierto como StarUML. StarUML creo que desde el año pasado ya soporta la versión 2.0 de UML, pero no soporta todos los diagramas, no hay bronca, o sea, soporta los más comunes. Pero como es open source, ustedes pueden contribuir al proyecto, ¿no? Debe de tener soporte para MDA y para XMI. MDA y XMI son estándares de intercambio de datos entre diagramas UML, entre distintas herramientas. Capacidades de ingeniería inversa, esto también es interesante. Casi todas las tienen, no todas. Las capacidades de ingeniería inversa es, por ejemplo, tú tienes un diagrama de clases y automáticamente te genera el template del código en el lenguaje que quieras, Java, C#, Python, lo que sea, ¿no?
orientado a objetos, obviamente. O al revés también, tú le das un código y te genera los diagramas UML, ¿verdad? Eso está muy interesante. Y también para mí es algo obligatorio, casi diría yo, que debe ofrecer una herramienta ideal, soporte para distintos sistemas operativos y una interfaz gráfica lo más homogénea posible, ¿verdad? Aunque hay industrias o empresas que ponen un estándar, todo el mundo usa Windows, todo el mundo usa Mac, o todo el mundo usa Linux, la realidad es de que el entorno de trabajo es heterogéneo, pues. Entonces es en mi opinión, lo que debe ser la herramienta de UML ideal. Esta lista la tengo que actualizar, porque ya hay muchas. La última vez que actualicé esto fue en 2010, o sea, ya llovió, van 6 años. Pero hasta 2010, esto era de hecho no ha cambiado mucho. Si entran a la página de Wikipedia de herramientas UML, hay una lista mucho más larga. Estas que ven en la diapositiva son herramientas que yo probé, las instalé y las probé. Todas estas, digamos, son compatibles con ese lista de la herramienta ideal que yo puse. La última no, o sea, ha evolucionado mucho, esa que se llama YUML, es una herramienta de modelado en línea. Tiene un lenguaje tipo un metalenguaje de texto que tú escribes. Pon la descripción del diagrama. Esto es interesante porque puedes ponerle, por ejemplo, un repositorio de código y te genera el diagrama. Las demás sí. A mí, al día de hoy, o sea, las que me gusta usar es Visual Paradigm. Desafortunadamente Visual Paradigm, y digo desafortunadamente porque era algo interesante, es una empresa de Taiwán que hace una herramienta de UML, para mí es bastante buena. Y lo que no me gustó, o mi tristeza, fue que tienen un licenciamiento académico. Antes tenían una licencia tipo bronce, que era para universidades en países en vías de desarrollo, o universidades con presupuesto cero para estas herramientas, y te dejaban la herramienta y no te cobraban nada. Entonces, digamos, para mí rompía mucho la barrera de usar una herramienta buena. Y luego la licencia tampoco es muy cara, pero ya eso de la licencia gratuita ya se acabó, hay que pagar siempre. Visual Paradigm tiene una versión community, esa sigue siendo buena. El único, entre comillas, pero que cuando haces diagramas, cuando dentro de un diagrama creas un subdiagrama, el subdiagrama le pone una marca de agua en todo el diagrama que pone Visual Paradigm, tampoco es grave, ¿verdad? StarUML también está bastante interesante, es una herramienta open source y ha ido cambiando bastante, y al día de hoy ya soporta UML 2.0, y las demás, bueno, las puedes ir probando. Una que es muy buena, pero que es muy cara, es Enterprise Architect, que cualquiera que vaya, o tenga amigos trabajando en Softtech y empresas por el estilo, es lo que usan. General Electric, y esta sí que cumple con todas. También es open source, de hecho, pero la licencia es cara y no tiene licenciamiento académico, así gratuito, que es lo que yo busco normalmente. Y bueno, pues ahí está una lista, ¿no? Tengo ganas de actualizarla porque ya no. Hubo uno cuando yo era joven, era unos 20 años. La herramienta de UML por defecto era Rational Rose, ¿sí? Que después la compra IBM y ahora se llama Rational Software Modeler. Rational Software Modeler tiene una versión también community, pero a mí personalmente lo que no me gustó es que está programada totalmente en Java y consume mucha RAM. Entonces, si tienes 4 GB de RAM, se come la mitad, y si tienes eso y Chrome, ya no trabajaste. Pero bueno, yo les dejo como alternativas así. A mí, yo les diría, ¿cuál me recomiendas para empezar hoy? StarUML, les diría yo, porque cumple como que casi con todo. Bueno, vamos a hablar entre la diferencia entre lo que es un modelo y lo que es un diagrama, ¿sale? Que son dos conceptos bien diferentes. Un modelo, ¿sí?, es una abstracción, así se define formalmente, una abstracción semánticamente cerrada de un sistema, similar a lo que vamos a platicar hoy, ¿no?, de los boundary context. Entonces, tengo un problema, ¿sí? De todo ese problema yo decido qué voy a solucionar a través de implementar un software, y eso lo abstraigo con un modelo, con unos diagramas de UML. Eso es el modelo, ¿sí me explico? Es como, por ejemplo, si voy a hacer
una escultura, ¿no? Voy a hacer una escultura. Lo primero que voy a hacer, a lo mejor es un boceto en papel, ¿no? Y si la quiero hacer en mármol, a lo mejor antes de hacerlo en mármol, primero voy a hacer un cáliz en plastilina o en yeso. Ese es un modelo, ¿no? O sea, es una abstracción de la realidad. Dice semánticamente cerrado, está bien definido qué es lo que voy a hacer. Cada modelo es complejo, o sea, complejo desde el punto de vista sistémico. O sea, cada modelo es un sistema compuesto de otros subsistemas o entonces de ahí viene la complejidad, ¿sale? Y un modelo debería o debe representar las distintas perspectivas de todos los involucrados en el problema que se va a resolver, lo que se dice en inglés los stakeholders, ¿no? Bueno, eso ya saben que poéticamente es bonito, pero luego... Ahora, los diagramas son representaciones gráficas de una parte concreta de ese modelo. La funcionalidad de manera general, el diagrama de casos de uso. ¿Cómo van a interactuar las clases entre sí? El diagrama de secuencia. ¿Cómo voy a implementar un componente? El diagrama de componentes o el diagrama de clases. ¿Sí me explico? Pero esos son los diagramas. Y los diagramas de manera formal se les llama técnicas de modelado. Es una cosa que se les quiero decir por si se los preguntan. Es una técnica. La técnica de los casos de uso, la técnica del diagrama de clases, ¿sí? Porque es la técnica incluye el diagrama y el cómo hacer el diagrama. Por eso se llaman técnicas, eso es bien formal. Y bueno, pues entonces sí queda claro. Entonces es como que el modelo está compuesto de diagramas. Pero un solo diagrama no es un modelo, porque a lo mejor un solo diagrama no te abstrae todo el contexto, ¿sí? O sea, podemos pensar, el diagrama de clases es la descripción general del sistema, sí, pero no me has dicho cómo se va a implementar, cómo interactúan los componentes entre sí, por eso no es todo el modelo. Es una cosa ahí. Otra recomendación que siempre hago es, si van a usar UML, sobre todo, fíjense, son dos recomendaciones las que les tengo, porque las he vivido en carne propia. Si van a usar UML en un entorno académico, úsenlo bien, respeten el estándar, sean muy formales, porque me pasó a mí en una conferencia poniendo unos diagramas de UML de componentes y literalmente me pusieron a parir chayotes, como decimos aquí, ¿no? O sea, me pusieron, me dieron hasta por debajo de las orejas porque estaba mal el diagrama, porque me salté no sé cuántas reglas. Entonces, si se van a enfrentar a una audiencia académica, úsenlo bien, mejor, si no, mejor ni lo usen. Porque, y me pasó 2 veces, no tuve con una, me pasó 2 veces, ¿no? Entonces, evítense la vergüenza y el oso y querer que se los trague la tierra en ese momento. Porque sí, me da mucha vergüenza, pues. Yo en una conferencia de ingeniería de software, representando a un laboratorio de ingeniería de software de una universidad importante, y llego y no, o sea, quedas mal, ¿no? O sea, es como que no, y la gente... ¿Y tú das clase de eso? No, ¿sabes? ¿Me explico? Sí. Está cañón. Entonces, si vamos a usar UML en un entorno académico, úsenlo bien. En el entorno industrial, en la industria, la verdad es que, en mi opinión muy personal, te puedes permitir ciertas omisiones, ¿no? Como por ejemplo, los actores, en lugar de poner el muñeco de palitos, poner una foto o un avatar, ¿no? Eso no lo hagan en un entorno académico estricto, los crucifican. También pasó. Porque el muñeco de palitos es un muñeco de palitos, no es otra cosa esa. Tiene que ser un muñeco de palitos. O pueden hacer lo que pueden hacer pseudo UML para hacer el diagrama de una arquitectura. Si escriben un paper académico a lo largo de su maestría y van a usar UML, úsenlo bien o no lo usen. De verdad. Les pueden rechazar un paper porque el diagrama está mal. ¿Sale? Pues bueno, esos son los pro tips que se los paso gratis. No. Bueno, esto ya es de lo que les hablé. Ahora, bueno, lo de las técnicas de modelado ya también se los dije, ¿verdad? Es el proceso formal que debe llevarse para crear un diagrama UML. Es la técnica, ¿sale? No sé. Esta es otra de las cosas que me dio un jalón de orejas cuando iba a dar clases de UML y no sabía esto. O sea, la que era mi jefa me dijo, a ver, muchacho, primero aprenda bien nada. Ahora, el ciclo de vida propuesto
o sea, UML, como les digo, propone una metodología que está definida por RUP. Entonces, el ciclo de vida que propone, esto les va a sonar similar, es un proceso que es el proceso de RUP. Es un proceso iterativo, incremental. ¿Esto qué es? Que un sistema se va a hacer en varias iteraciones. Incremental, que en cada iteración voy a ir añadiendo funcionalidad. Similar a Scrum, ¿no? O Kanban. Digamos, el punto fino de RUP es que está dirigido por los casos de uso. Así como, por ejemplo, en Scrum, todo el desarrollo está dirigido por las historias de usuario, ¿no? No voy a hacer nada que no sea una historia de usuario. ¿Están de acuerdo? RUP es similar, en donde no voy a hacer nada que no esté ya definido en un caso de uso. ¿Sí? O sea, si yo ya hice un diagrama de casos de uso que plasma la idea que tenemos del sistema o del cliente, y te pide una nueva funcionalidad, es un caso de uso nuevo, sí, pues espérate, para la versión 2, ¿no? O negocias o lo que sea. Lo mismo que pasa en Scrum. Es que el pobrecito UML tiene muy mala fama. Yo digo, me gusta tanto que a Alejandro, por ejemplo, no le gusta UML, me echa mucha carrilla, pero pues tenemos que ser diferentes, tenemos que flojear. Bueno, lo iterativo incremental lo entienden. Sí, ya lo han vivido, van haciendo varios prototipos hasta que tienen el release. Y ahora ya saben lo que es dirigido por los casos de uso, ¿no? El ciclo de vida, el tiempo que se supone o propone RUP que se debe de invertir en el desarrollo del sistema, el tiempo sigue esta distribución. Esto está, digamos, plasmado así de desarrollar muchos proyectos utilizando este método. Entonces, si se fijan, la mayor parte del tiempo, o sea, en la primera iteración, en las primeras 3 iteraciones voy a decirlo, de un proyecto, la mayor parte del tiempo se debería de dedicar al análisis. Pero fíjense cómo, o sea, no es una cascada, como nos lo han vendido en algunas metodologías tradicionales, malamente. O sea, no es, hago todo el análisis y diseño, y hasta que acabo me puedo programar. Recuerden, iterativo incremental. Si se fijan, aquí en el gráfico, en la primera iteración, o digamos, me voy a hacer así alegres, un 25% de la primera iteración es puro análisis, pero luego ya empiezo, hago diseño, y a partir más o menos de la mitad de la primera iteración, empiezo a implementar. ¿Por qué implemento si no he acabado? Si tienes que hacer todo el diseño, te dicen, ¿verdad? O nos enseñaron en la escuela. A mí sí me lo enseñaron en la escuela. Porque es iterativo incremental. O sea, antes de acabar el primer ciclo de desarrollo, tengo que entregar algo, ¿no? ¿Sí me explico? Entregar valor al cliente, como dice Scrum. Por eso hay desarrollo. Esto que es tan sencillo, o sea, se los platico yo así tan fácil ahora. A mí me costó entenderlo, no se imaginan. Romper mi paradigma lineal que aprendí en la escuela me costó mucho. O sea, mis primeros proyectos en la industria eran así. Primero hacía todo el análisis, y después de 3 meses de análisis llegaba con mi cliente, entregué un montón de papeles y me decía, ¿y para eso te pago? Para que me des papeles, ¿dónde está mi sistema? Pero es que no lo entendí bien hasta años más tarde. Y si se fijan, o sea, pensando que esto es el análisis se sigue, ¿no? Y cada vez se le dedica menos tiempo, hasta que se dedica nada de tiempo. Es donde podemos decir, hasta aquí llegó la versión 1, y se dedica cada vez más tiempo a la implementación y a las pruebas, ¿sale? Hasta que se entrega. Si se fijan, es muy similar a cualquier método ágil. O sea, esto tiene desde los 80s, o sea, tampoco es que sea nada nuevo. Simplemente, o sea, para mí la clave está en entender. El modelo de cascada es un error, ¿sí? Es un engaño. Y el paper por ahí, creo que se los compartió Alejandro en la clase. Lean la página 2 y el autor dice que es una utopía, ¿verdad? O sea, la realidad es así. O sea, a ver, es como la vida misma, ¿no? O sea, cuando nacemos, o sea, pues no somos nuevitos, ¿no? No tenemos experiencia de nada, no sabemos ni caminar. Y conforme vamos creciendo, aprendemos, probamos, te caes, te levantas, pues así es esto, pues. O sea, si el software lo hacen personas, pues lo más natural es que evolucione como evolucionan las personas. Esa es mi opinión personal, y bueno, esto lo representa. Les digo, esto no es nuevo, no es el hip, no es la moda, tiene 20 años esto, o 25 años. Y bueno, pues hasta aquí
mi contribución de UML, ¿sale? Ahora, ya en cuestión de diagramas, les decía, yo personalmente, en los proyectos en los que he trabajado, donde UML puede aportar algo, o sea, los que yo uso en mi día a día es un diagrama de casos de uso, o sea, un diagrama de casos de uso inicial que tiende a sustituirse por historias de usuario, la verdad. Un diagrama de ¿cómo se llama? De actividades, ¿sale? Un diagrama de actividades para más o menos poder identificar cómo fluye los procesos que voy a programar. O eso también a veces lo sustituyo, que no es UML, que es BPMN, pero el diagrama BPMN, el de procesos, es muy parecido al de actividades. Son casi lo mismo. Y cuando tengo que hacer soluciones implementando software orientado a objetos, hago un diagrama de clases, ¿sí? Un diagrama de clase. Y a veces un diagrama de componentes. Por ejemplo, si se va a hacer algo con programación lógica, con programación funcional, que no hay clases, nada de esas historias, pues un diagrama de componentes, o diría un pseudodiagrama de componentes, porque no lo hago como tal, para explicar. Pero yo sí creo importante, como dicen, de la vista nace el amor, ¿no? O sea, y aprendemos, está comprobadísimo por los pedagogos, que aprendemos más fácil de los elementos audiovisuales, ¿no? Entonces, si ves una imagen de lo que se va a desarrollar, como un diagrama de casos de uso, un diagrama de componentes, un diagrama de actividades, es más fácil que entiendas cómo van a hacer las cosas. Entonces, como decíamos ayer, que dábamos la introducción al Domain Driven Design, un desarrollo de software sin diseño es una falacia, ¿sí? Es una pérdida de tiempo, de verdad. Tiene que haber un diseño, aunque sea mínimo, para que plasmes lo que quieres hacer, porque si, o sea, está comprobado y requete comprobado, y corren ríos de tinta en papers que lo dicen, el no hacer un diseño, o sea, al final de cuentas va a producir retrabajo y va a provocar que tu presupuesto se dispare, o sea, no se cumpla, ¿sale? Vas a incumplir en el presupuesto y en tiempo, ¿sí? Y en el número de personas que necesitas. Bueno, ahora, seguramente los que ya han trabajado lo han vivido, ¿sale? Entonces, digamos, para mí parte de lo que les quiero transmitir es, sí, la industria del software es muy agresiva, te pide resultados rápido, la competencia está encarnizada, ¿sí? Pero si quieres tener una ventaja competitiva, y lo dice el autor, el proponente del Domain Driven Design, diseña primero, dedica tiempo, o sea, ven este gráfico, o sea, ni siquiera tienes que estar diseñando todo el tiempo, o sea, diseñas en porcentajes alrededor de un 25% de todo el proyecto, ¿sí? Pero hagan un mínimo diseño al inicio, y como siempre les digo, o sea, no me lo crean, háganlo, hagan un benchmarking personal. A ver, este tipo de tarea antes me tardaba hacerla una semana, ahora lo hago en 4 días, oye, ya me ahorré 2 días o 3 días, pero hagan un mínimo diseño. Y les digo, la industria, ¿qué diagramas usar? Les vuelvo a repetir, pues los que el contexto les demande, ¿verdad? Los que sean útiles para ustedes en el momento que los van a usar. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Porque si se paran en una conferencia académica de UML, este tipo de cosas, pues no, están mal, porque no son formales y no son estrictas, pero la industria es otra historia. Pero bueno, por eso hay que mantener la balanza, pues, en mi opinión, ¿verdad? Y bueno, pues con esto terminamos la presentación de UML.